Buenas y santas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Tengan una buena jornada. Han pasado 5 de las 9 de la mañana, estamos en vivo, 7 de julio de 2026. Tengo el gustazo de recibir después de tanto tiempo a la queridísima Gretel Ledo. Voy a hacer una presentación breve, que es la que hago siempre. Es más, capaz que le agrega algún detalle, Gretel, ahora no te lo conté a esto, pero bueno. Ella es abogada, politóloga, socióloga de la UBA, tiene un magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bologna, creo que lo dije bien, y especialista en geopolítica y gobernanza global de la IA. Y además le voy a agregar tranquilamente ahí una buena artista, como todos los Ledo. ¿Cómo estás, Gretel? Muy bien, bueno, como siempre, tan agradecida, Marcos, por esta cálida invitación y con vos compartir estos conversatorios es muy interesante porque es un ida y vuelta, viste, de la vida cotidiana que uno termina bajando tierra, muchos conceptos, viste, que hoy polulan y bueno, la verdad que agradecida. Sabes que creo que a veces estos conversatorios, Gretel, no creo, estoy totalmente seguro, es como un poco, bueno, vos lo haces bailando, ¿no? Eh, este mensaje como divino, ¿no? Que desembarca cada uno de acuerdo a su virtud. Algunos lo hacen en el deporte, otros en la pintura. Bueno, en el caso de un geminiano como yo, a través del habla, ¿no? Por Claro. eso es que entiendo muy bien ahí cómo lo referís, porque además, capaz no soy un gran lector, pero sí un gran escuchador. Y me nutre mucho charlas de este tipo. Así que, No, bueno. sí, totalmente. Bueno, hablando de eso, de que lo que estás mencionando vos, sabe toda la audiencia perfectamente que ahora estamos en tiempos donde ya no hablamos tanto de inteligencia artificial, sino de inteligencia artificial generativa. Y hablando de esto de ser un gran escucha, constantemente cada uno de nosotros que nos interesa la temática, tenemos que estar al tanto de lo que lanza las nuevas tecnológicas, los analistas expertos en esta temática. Y también los filósofos, cómo lo analiza la filosofía, cómo lo analiza el campo sociológico, porque quizás también tenemos solo la arista productiva, la arista tecnológica, económica, la arista social, pero ¿cuál es la mirada filosófica de todo esto? Y quiero arrancar con Eric Sadin. También quiero un poco recomendar a la audiencia este libro, El desierto de nosotros mismos, de Eric Sadin, es de Caja Negra. Es muy interesante. Hay una frase que dice: ¿cómo dejamos que las máquinas parlantes se conviertan en el papel, digamos, vector, ¿no?, trascendental de las relaciones humanas, entre los seres humanos? O sea, esas máquinas parlantes hoy atraviesan nuestras relaciones humanas. Ya nosotros no sabemos a ciencia cierta cuándo un texto, una imagen o un video fue creado por un ser humano o fue creado por una máquina, ¿no? Fíjense que esto sucede hoy. Seguramente, Marcos, que vos estás en el Sí. ámbito comunicativo, constantemente utilizás para hacer un brief, para hacer una síntesis, para hacer un documento donde ya tenés tu idea, tirás quizás, trazás unas líneas, unas pinceladas de lo central y automáticamente la inteligencia artificial te lo termina maqueteando. La pregunta es, ese producido, un tercero que vos le mostrás el documento, ¿se da cuenta de que lo hizo una inteligencia artificial o es autoría de Marcos Capes? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Qué loco, esto que estás comentando, Leder, Gretel, es tremendo. Primero y principal porque la otra vez me pasó que es por primera vez que no pude discernir una canción hecha con IA de una real. Hasta el momento no tenía ningún problema, podía lograr discernir eso. Pero me pasó, generalmente no dejo que la IA se meta tanto en mi vida, aunque me invade, ¿no? Viste que está en todas partes, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook querés publicar algo y te dice, ¿querés que te ayude la IA a escribir? Bueno, estarán nosotros ver qué hacemos y hasta qué punto lo podemos llegar a sostener. Ahora sí me está pasando que cuando hago un reel o comento algo y los comparto en mis redes, ahora estoy empezando a tener comentarios que dicen que soy una IA. O sea que, ojo con esto, que puede llegar a venir una nueva excusa, Gretel, en donde Claro. cuando alguien puede dar una opinión que no te gusta o que no va con tus creencias, es IA, ¿no? ¿Por qué me dijeron que soy IA? Porque no condicía mis labios con el audio. Cuestión que a veces sucede así por una cuestión de hardware. Si se Sí. graba o el video por ahí es muy pesado, hay un desincronismo. Pero bueno, y justamente la IA tiene como una perfección extrema en esas cosas, ¿no? Pero está pasando esto que no se logra discernir. Totalmente. Bueno, hablando de esto, vinculado a la gestualidad, cuando uno deja que la gestualidad humana sea analizada por una inteligencia artificial y el veredicto de esa inteligencia artificial se convierta en una guía suprema a la hora de decidir si ese postulante para un puesto ingresa o no ingresa, ahí ya estamos hablando de un nivel alto
digamos, de disquisición, y obviamente de un plano discriminatorio total, que obviamente si vamos a lo que es la Unión Europea, ustedes saben que ya hace unos años se vienen regulando, trabajando en una regulación en todo lo que es el marco de la IA, y dentro de los estándares de nivel de riesgo alto está aquellas empresas que utilizan la IA como filtro para ver si el postulante ingresa o no al puesto laboral. Entonces, la lectura de la gestualidad y también la rasterización, qué haces con tu tiempo libre, si realmente sos productivo en la cantidad de horas que te lo pide el empleador, qué estás haciendo realmente en todas esas horas de trabajo, o sea, que hay una cuestión minuciosa de ver absolutamente todo, cómo te mueves en las redes o qué haces durante tu horario de trabajo. Eso es atentatorio contra tu libertad, como tu esencia como persona, y está directamente trazando una idea rectora de que la IA clasifica si esta persona postula o no. Esto la Unión Europea, con la regulación, es muy estricta y lo condena. Y no solamente la Unión Europea, les cuento, todos saben, que el 25 de mayo de este año salió la encíclica del Papa, encíclica Magnifica Humanitas, donde él también habla de ese punto específico, de hasta dónde hemos dejado el plano de la deshumanización, y ya se está perdiendo, digamos, esta cuestión de empatía digamos, la relación directa hombre-hombre, a partir de que el campo decisorio cae en las máquinas. En palabras de Eric Sadin, es facilismo. En palabras de Eric Sadin, está vinculado con la renuncia de nosotros mismos, está vinculado con la desvitalización de la sociedad y la desorientación de la psiquis. Porque llega un momento que esta desposesión almática, me gusta decir esta palabra, desposesión, estamos desposeídos, cuando hablamos del alma son pensamientos, sentimientos, emociones, todo lo que tiene que ver con el acervo de nuestra singularidad, empieza de alguna manera a ser captado por la inteligencia maquínica, ¿sí? Inteligencia maquínica, que ya no es inteligencia artificial, sino que es inteligencia artificial generativa. La generativa partió de la base de que nosotros hemos sido y somos insumos a partir de todas las consultas que venimos haciendo, ¿sí? Cualquier inquietud que uno vuelque en la IA, no solamente te brinda la información, sino se hace de esa información y comienza el gran proceso por detrás, a partir del algoritmo, a educarse a esa IA. O sea que nosotros con cada consulta gratuita y están utilizando nuestro material sin ningún tipo de consulta porque pasa a la nube, como bien dice, y ya es un bien global, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza este proceso de gimnasia, si se quiere, maquínica entre el hombre y la máquina, sin pedirle ningún tipo de consentimiento. Y en la segunda, tercera, cuarta consulta que voy a hacer yo, que hace otra persona, ya todo ese insumo del cual se fue valiendo a partir de todas las interacciones humanas, empieza a generarse una nueva producción. Escuchen lo que estoy diciendo, una nueva producción. Entonces, se partió de la base de algo estandarizado. Esto no es una búsqueda en un motor simple como veníamos haciendo convencionalmente hace años, en una búsqueda donde yo, por ejemplo, quiero buscar literatura específica del año tal y tal o novelas, entonces a partir de un buscador simple te saca todos los links y vos después elaborás tu informe o decidís cuál es el correcto, cuál no, pero te da toda la biblioteca posible que en ese momento circula en Internet. No, con la inteligencia artificial generativa se hizo de ese material que circula en las redes, ese capital humano, y genera algo nuevo. Por eso es generativa, está generando algo nuevo. Y en esa generación hay una capacidad de inventiva, de invención, de creación, que tiempo atrás pertenecía únicamente a la esfera humana y migra hacia la esfera maquínica. Por eso hablamos de inteligencia artificial generativa. Tal es así que en esta cuestión y en este afán de inventar constantemente y de crear, podemos tener la mayoría de las veces datos no correctos, datos falsos. Ejemplo, el otro día buscando periodistas especializados en inteligencia artificial y generativa, me salta todo un listado y en primer lugar aparece un periodista de renombre que conocemos y que es español, vive en España, tiene un canal en España, es una influencia en España y dice argentino. O sea, directamente parte de la base, esta persona es argentina y me hace toda la descripción.
A ver, yo sigo adelante porque uno busca con conocimiento. Entonces ahora también a la audiencia, un poco este es el mensaje que seguramente final vamos a decir cuando estemos avanzando. Una cosa es que uno lo utilice como material de consulta teniendo un expertise previo. ¿Me explico lo que estoy diciendo, Marcos? Exacto, Ahora, si uno exacto. empieza de cero a hacer todo el cambio exploratorio y lo que emerge, ese documento, ese brief, ese punteo que brinda la inteligencia artificial, lo tomamos como una verdad válida, o sea, como una inteligencia artificial generativa tal cual es, lo estamos poniendo al mismo nivel que un ser humano, como que la verdad revelada sale de la inteligencia artificial cuando en realidad no sucede de esa manera. Ahora, Gretel, esto es re potente porque me traes un tema que lo traigo muy seguido a colación, que es el punto de referencia. Nuestra generación tiene un punto de referencia de haber sumado contenido un poco empírico y otro poco por otras aristas que son un tanto más comprobables. Ahora, puede que exista y está existiendo de a poco una generación que directamente habla con la IA y que no tiene un punto de referencia de las cosas que han sucedido, ni que tampoco tiene una base como para poder plantarse a la IA si es que la misma te viene un dato correcto, ¿no? Y los medios de comunicación, en muchos casos, no voy a totalizar, pues siempre hablo en general, le dan a la IA ese rol de Dios como de autoridad indiscutible. Y de a poco te van dando a conocer distintos análisis que la IA pregona, como qué es la mejor comida para la mañana, cuál es el mejor lugar para vivir, a qué hora tenés que acostarte según la IA, en qué año se van a exterminar los seres humanos, quién va a ser el campeón del mundial. Todo en base a la IA, y la IA se va colocando ahí como la autoridad máxima en buscar emular a Dios. No sé si lo sentís así, ¿no? Pero como que siento que esa es la tendencia, ¿no? Ya es como que en más, hasta gente que por ahí tiene los pensamientos similares a nosotros, Gretel, que dice, no, 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 porque yo ya le pregunté a la IA. ¿Y Claro. eso qué? ¿Y eso qué? Totalmente. Bueno, hay una palabra muy clara que la dice el Papa en la encíclica, que recomiendo a todos leerla, o por lo menos hacerse de un lindo punteo, sobre todo, digamos, estas cuestiones que es un cimbronazo a las corporaciones tecnológicas. Y él dice, el verdadero peligro es la deshumanización silenciosa. O sea, a diferencia, dice, de las distopías de la ciencia ficción, que la encíclica, digamos, avanza sobre otro campo, digamos, la ciencia ficción te dice, bueno, el avance, la rebelión física, vienen las máquinas, vienen por nuestros cuerpos, viene la guerra de las máquinas contra el hombre, que bueno, eso será materia de otro momento. No, el Papa dice, el proceso es la erosión cultural y antropológica gradual. Eso que estamos hablando, de erosión cultural, ¿no? Entonces, se reduce el ser humano a datos. Entonces llega un momento donde la persona se transforma en un simple perfil, ¿no? Antes hablamos de que nosotros volcamos con nuestras consultas, con nuestras preguntas, información y nutrimos al algoritmo, ¿no? Bueno, ahora somos un simple perfil dentro de este gran rendimiento numérico y la inteligencia artificial termina ponderando la graduación también digamos, de esa persona, si postula o no, por ejemplo, para un puesto, ¿no? Entonces ahí se pierde algo fundamental que siempre hablamos, que es la dignidad humana, ¿no? Ni hablar con todo el mapa de lo que implica, digamos, la pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Pero ahí es cuando se reduce el ser humano en un dato, en un mero perfil numérico, ahí ya directamente se pierde la esencia, digamos, de la persona humana. Arrancamos la charla hablando de la utilización de la predicción. En este afán que tiene la inteligencia artificial, digamos, generativa, de generar conocimiento nuevo, de crear, existe esta cuestión de invención constante. Ahí es donde se está atrofiando la capacidad inventiva del ser humano. O sea, se migró de un polo netamente humano, que lo es humano, creacionista humano, que es la esencia de la persona, migró hacia la inteligencia artificial generativa maquínica, con el aval no solamente del ciudadano a pie, sino de los gobiernos. Hablamos de estructuras completas de entidades gubernamentales, ¿sí? Puntualmente acá, la Presidencia de la Nación, en Argentina, para aclarar a aquellos que están viendo este programa desde afuera, donde ya se quiere instaurar esto del gemelo digital, la réplica de cómo hacemos para, sin preguntarte a vos, me hago de la base de ANSES, me hago de la base de datos de cuáles son las necesidades de un cierto sector poblacional, digamos, la rasterizo, digamos, la meto en esa malla de la inteligencia artificial para que de alguna manera con
los estándares que yo determino previamente, las ponderaciones, las categorías, digo, esta persona es loable de que pueda recibir tal ayuda social o tal no. ¿Me explico? O sea, los criterios los establece, en este caso, el ente gubernamental, y a partir de ahí, la inteligencia artificial comienza toda esta situación de cruce de datos sin conocer las condiciones específicas de cada uno. Entonces, volvemos a lo mismo. Somos meros perfiles de datos numéricos donde una inteligencia artificial no es que brinde un informe y el gobierno decide, ya toma la decisión la inteligencia artificial maquínica. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Claro, pero ¿a quién entonces buscan gobernar? ¿A las máquinas o al ser humano que posee sentimiento y que puede cambiar su opinión una y otra vez y que no es tan rígido como el dato, ¿no? Porque en esto también hay cuestiones humanas que, digo, ¿para qué se está preparando el mundo? Porque, digo, lo planteo a esto, Gretel. Acá hay una cuestión también, yo sé que por ahí no vas a tener problema en que ahondemos las aristas espirituales. Digo, acá se va a vaciar una estructura de seres humanos. Porque inclusive, si se empieza, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la encíclica del Papa, es que es muy probable que ya está pasando que haya menos gentes en las iglesias. Depende en qué iglesias también, ¿no? Entonces, también una desestructuración del mundo espiritual, religioso y económico del que conocemos, porque si todo se perfila como un perfil, digo, si nos llenamos de robots produciendo, ¿quién va a consumir todo eso si somos perfiles? ¿No? Hay como un futuro que lo veo totalmente deshumanizado y con una fuerte presencia virtual que encima está generando confusión porque muchos piensan que la virtualidad es la parte tangible. Entonces, cuando hay que actuar en la parte tangible, no hay ninguna herramienta social ni nada emocional por el estilo para el desarrollo, ¿no? Porque hay que comer para estar vivo, entre otras cosas, ¿no? No Sí, sé si me sí, sigue la total. idea. No, no, totalmente. Bueno, también una palabra para sintetizar esto es el capitalismo de vigilancia, ¿no? Hmm. Zuboff también lo habla en su libro. El capitalismo de vigilancia es una nueva era donde ya las batallas no se libran en un plano meramente físico, las convencionales enfrentamientos humanos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflictos bélicos, no tiene que ver con el poderío militar físico, que uno pone el cuerpo, si se quiere, sino que tiene que ver con la batalla por la imposición de las ideas. Y cuando uno impone ideas, pensiero, pensamiento, modos de vida, el modus vivendi, automáticamente gana digamos, la gran batalla de poder sobre la mente humana, Ujú. ¿no? Esa cosificación de cómo, digamos, de alguna manera pasamos de ser seres almáticos plenos a seres almáticos incapaces, con, digamos, un nivel de cortaje impresionante de esta inteligencia maquínica que avanza sobre nuestras capacidades. Detrás de todo esto están las corporaciones tecnológicas, como dije, fue un cimbronazo la encíclica magnífica Humanitas, donde le toca el timbre y le dice claramente el avance que están haciendo, cuando fíjense que en los Estados Unidos el gobierno ha habilitado un sinnúmero de facultades para que puedan desarrollarse plenamente todo lo que es el polo de Silicon Valley, y cuando llega el momento de solicitarles colaboración para ciertos aspectos que requieren niveles de toma de decisión estratégica, por ejemplo, a nivel militar, las corporaciones tecnológicas se niegan, ¿no? Entonces, fíjate cómo ellas terminan manejando absolutamente todo, digamos, el poderío, y hoy depende netamente el gobierno de cualquier tipo de avance específico a partir de ellas. O sea, hay una cuestión donde ya el nivel de capital que manejan supera grandemente lo que hoy maneja, digamos, la economía de cualquier tradicional y convencional de cualquier Estado. Hoy la noción de Estado-nación como tal ya no existe, no existe el monopolio de la fuerza física legítima ejercida sobre un territorio determinado, ya no existe una posibilidad de ejercer poder sobre territorial, ¿me explico? Las convenciones y las categorías, hoy todos los gobiernos se manejan con un plano de políticas públicas, con un mapa antiquísimo de concepción de Estado que hoy ya no existe. Por eso hoy se está hablando, por caso Unión Europea, de una regulación global. Se está hablando de, bueno, lo dice el Papa, bienes globales. Con bienes globales me refiero a toda esta de la producción de lo que es la inteligencia artificial, pero con una arista donde el hombre sea el centro, que obviamente las corporaciones tecnológicas no lo quieren hacer.
Entonces, seguir con el resabio de políticas de Estado tradicionales y convencionales, cuando estamos hablando de cuestiones del siglo pasado, hoy no tiene sentido, porque no tiene sentido ya ni la educación, lo que está sucediendo. Ustedes saben en China que por 25 euros los niños tienen un peluche chiquitito. Ese peluche tiene inteligencia artificial de open source, o sea, es totalmente libre, abierta, donde los nenes ya de cuarto grado, tercer grado, hacen tareas de matemática con el peluche al lado. Los padres promueven esta integración a corta edad de los niños con la inteligencia artificial. Mm. Es increíble lo que estamos Reemplazando, hablando. reemplazando de alguna manera el docente. Exactamente, bueno, ahora ya se está trabajando sobre programas educativos a medida, teniendo en cuenta la lectura que se hace sobre el alumno, cuáles son las necesidades y cuáles son los grados para fortalecer debilidades o no y objetivos específicos individuales. Me explico, es como si tenés un aula de 30 alumnos, pero no Sí. tenés un programa de estudio, tenés 30 programas individualizados, ¿no? Entonces, el docente robótico, como quien dice, es el que se va a encargar de ese alumno para asegurar sus objetivos piano a piano, objetivos quizás semanales, objetivos mensuales. Hay otros chicos que tienen otro tipo de aspiraciones, de velocidades, bueno, de avances o no en determinadas aristas, y de eso se va a encargar. Ya es un programa que se está haciendo, esto que estoy hablando, de la inteligencia artificial a medida. Medida. Bueno, Porque, un sí, poco es eso, el principio del chat GPT, entre tantos otros, es muy condescendiente con lo que uno piensa, o sea que está a medida, pero de forma afirmativa. Si mm, esto se utiliza en otros países como en China de una forma un poco interpelante, lo puedo tomar, porque no deja de ser como el éxito de los mayores sistemas educativos que lo que hacen es de alguna forma ir identificando cuáles son las virtudes de cada ser y después agruparlos, ¿no? A todos más o menos parecidos como para ir en grupo, porque somos seres gregarios. totalmente. Bueno, eso que estás diciendo fue un debate interno que se libró en OpenAI. Mm, OpenAI, que está, bueno, dirigido por Sam Altman, empezó a ver diferencias con los hermanos Amodei. Estamos hablando de OpenAI, que maneja el chat GPT, ¿sí? Y tenemos por el otro lado Anthropic, que maneja lo que es Claude, ¿no? Entonces, mm, en ese debate interno, donde los Amodei avisoran que Sam Altman empieza a avanzar en objetivos que van por afuera de la esencia, que tiene que ver con esto de colaborativa, comunitaria, más humana, empiezan a abrirse y crean esta empresa nueva. A partir, por ejemplo, de búsquedas que hacen las personas, bueno, ¿cuáles son el paso a paso para tomar una decisión de suicidio? Estoy hablando de esto que recién estabas hablando de cómo el chat GPT termina siendo una especie de psicólogo o de guía personal, pues ya te mm. conoce toda la personalidad. Entonces se dijeron, no, acá vamos a tener que hacer una gran mesa con panel religioso, un panel psicológico, un panel, digamos, una arista, digamos, de cuál es una visión más de ayuda, porque puede suceder. Hay gente que lo utiliza para búsquedas de otro tipo, pero hay gente que hay de todo. Entonces, Anthropic comienza a nutrir a esta nueva inteligencia artificial con ese tipo de líneas y comienza a abrir ese diálogo eh, a través de Claude con aristas de qué sucede en situaciones cúlmines, incluso hablaba separaciones, divorcios fuertes, gente que toma decisiones drásticas o pérdida de un hijo, que hoy está sucediendo, que están utilizando la inteligencia artificial como material de consulta, ¿no? Entonces ahí tenemos esa divisoria que también está sucediendo. Por eso también esto de la encíclica, donde habla sobre el destino universal de estos bienes digitales, ¿no? Dice, habla de nuevas castas, y yo quiero agregar una palabra que es clivaje, que la venimos desarrollando hace tiempo. El clivaje está vinculado a la fisura social. Con la fisura social permite el nacimiento, la representación de partidos políticos, ¿no? La fisura, por ejemplo, campo-ciudad, Mm. bueno, iglesia, y los que no son creyentes, y así podemos seguir hablando, capital, bueno, y todo lo que tiene que ver con lo comunitario, y trabajo, ¿no? Capital trabajo. El clivaje social que acá menciona la Iglesia son excluidos de la inteligencia artificial e incluidos. Y pone el caso, por ejemplo, de un niño que ya nace desde corta edad, desde muy pequeño, bueno, con la inteligencia artificial, caso China, ¿sí? Y mañana se desarrolla y sale del sistema laboral y a un nivel ya drásticamente diferencial de un niño en una situación totalmente paupérrima de África,
que jamás en su vida tuvo acceso a una computadora, ¿me explico? Entonces, ese nivel de desigualdad genera una fisura muy profunda de discriminación, bueno, y de separación, donde ya desde la base de estas cuestiones tecnológicas están creando este grande nivel de resquebrajamiento. Y después, sumado a que a la hora de poder ser elegido para un puesto laboral se utiliza como filtro de inteligencia artificial, ya estamos hablando de la pérdida total de la dignidad humana, ¿no? Mm. Y digamos, Ahora, sí. no, te decía Gretel que esto suena también, no sé, se me vino una idea a la mente, este, que tiene que ver a que en algún momento, o no sé cómo será el futuro, si nuestra relación va a ser, en lugar de ser con seres humanos, será con máquinas, porque sin lugar a dudas este peluche personalizado que actúa de maestro y a los cuales muchos pequeños chinos pueden acceder, no deja de ser algo antinatural. Está disponible 24/7 y podés hablar con él todo el tiempo. Con los seres humanos eso no sucede, ¿no? Entonces, cuando veo también que Mark Zuckerberg está entrenando un avatar para que todos los empleados de Meta puedan estar preguntándole cosas 24/7, esto también no nos convierte en seres precoces, donde también cuando alguien no nos responde un mensaje en 5 o 10 minutos nos volvemos locos y tenemos una impulsividad por lo inmediato que no responde al campo natural, ¿no? Entonces, capaz que esto logra también que uno mismo se vaya yendo por una vivencia cada vez más virtual y poco humana, porque no toleraría nunca jamás la frustración de la humanidad. No sé si me seguís la idea, tiene como una consecuencia que veo que puede llevarnos a una adicción también, a disponer de todo el tiempo. Totalmente, bueno, tiene que ver con esta cuestión de riesgo psicológico de lo ansiolítico, Mm, donde aparece esta cuestión de la intolerancia, ¿no? La inmediatez, donde todo lo quiero para ayer, y donde también comienza a ponderarse, bueno, ¿para qué voy a hablar con mi maestro, el nene de la escuela primaria, si voy a inteligencia artificial y me lo resuelve, ¿no? ¿Para qué le voy a preguntar a mi papá, a mi mamá? Entonces, acá hay muchas cuestiones. Se rompe el diálogo, se rompe el contacto, la relación padre-hijo, el vínculo con el docente, que es fundamental, con el maestro de aula. El aula es un espacio de desarrollo irreemplazable, irreemplazable. Más a corta edad, no se reemplaza el aula física con un aula virtual. Eso tiene que estar claro, no es un aparato, una tablet, jamás va a reemplazar la interacción con un compañero de segundo grado, primer grado, la interacción que un niño hace a corta edad. Es fundamental el proceso de socialización. Saben, tenemos la socialización primaria, que obviamente es el padre con el hijo de una familia, después está la secundaria. La secundaria forma valores, la socialización secundaria me refiero, que es el aula, claro. forma valores, forma persona, esa persona se la prepara, no es que solamente se la educa, se la forma para salir a la sociedad civil, para poder interactuar, porque si, digamos, existe este alto umbral de intolerancia, después existe lo que es la decepción. Uno se decepciona. ¿De qué se decepciona? De las personas y de uno mismo. Porque ahí empieza esta carrera donde ya primero uno, no sé si intenta competir, pero pues ya directamente no compite, toma como una verdad revelada aquello que emana de la inteligencia artificial. Ah, lo hice con la inteligencia artificial, lo pasé por la inteligencia artificial. Y después está esta cuestión de comodidad, de chatura, que ya no es de un niño de primaria, de un joven de secundaria. Hablamos de gobiernos enteros, hablamos del poder político que hoy utiliza el gemelo digital para la manipulite, o sea, para la toma de... Es increíble lo que estamos hablando. Entonces, muchas veces también hablamos de lo que esperamos de los niños o de los pequeños, cuando en realidad los adultos, ni siquiera el gobierno, da un ejemplo. Mm. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O Sí, sea, totalmente. el factor decisorio tiene que caer en el hombre, porque si no ya estamos en estas teorías que también lo dice la encíclica, transhumanismo, poshumanismo, human plus. ¿Me explico lo que Ahora, estoy diciendo? Gretel, acá te lo pregunto como abogada, ¿hasta qué punto, bueno, estimo uno para usar o brindar sus datos, aprieta un clic y da un acuerdo y un consentimiento? Pero si mañana, por ejemplo, un gobierno toma una decisión en base a nuestra persona por los datos que obtiene a través de la IA o cualquier aplicación que nosotros utilicemos, pueden llegar a tomar un dato que nosotros no elegimos, que está basado en una base de datos, pero eso no es un proporcional humano. O sea, ¿hasta qué punto puedo tener una implicancia? Porque inclusive te lo digo más, hay gente que ha tenido grandes quilombos legales por tuitear. Bueno,
mañana puede ser que el tweet ese te lo genere una IA, o qué sé yo, no sé. Ya hay pibes que han hecho bots para responder por WhatsApp, a su mujer hasta inclusive, ¿no? Entonces, ¿me seguís a dónde vamos, no? Va a haber una Increíble. No, no, desaceleración. increíble, increíble porque volvemos a lo mismo. Como persona humana te convertís en un dato. Claro, Entonces, ese dato, como vos ya, a ver, la deshumanización es una estrategia que utiliza el poder político para una toma de decisión sobre algo inasible, algo que parece el agua que no se agarra ni con los dedos. O sea, vos, Marcos Capes, no sos Marcos Capes, sos un dato en la nube, ¿me claro, explico? O sea, tu dato, desde tu, todo tu cronograma de alimentación, tus movimientos, tus placeres, o para qué utilizas el tiempo libre, cualquier tipo de información pasa a lo que es la nube, automáticamente eso se convierte en un dato susceptible de ser una especie de insumo para la toma de una decisión de un gobierno sin preguntarte a vos previamente, ¿no? Porque ahí detrás de va. todo esto están las corporaciones tecnológicas, por supuesto, ¿no? Ahora, hoy en día, ahora, en este momento, no te quiero, tendría que hacer esta pregunta de acá o un año, 2 años. Hoy yo me puedo defender diciendo, che, pero esto yo no lo dije, esto es un dato que vos manoteaste, no sé de dónde, cruzaste ahí, tomaste una decisión, yo no fui. A mí no me preguntaron, hoy tengo forma de defenderme si el Estado o alguien hace algo en mi nombre con mis datos sin que yo lo manifieste humanamente y físicamente o no. Bueno, hay que hacer una acción legal. Acá Claro. para cualquier tipo de reclamo tenés que hacer una acción legal personal, para contrarrestar y decir, bueno, esto se decidió tal cosa, bueno, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las fuentes? O sea, hay que hacer acciones legales, pero son acciones legales individuales. A ver, Claro. yo lo que creo es, a lo que voy es, bueno, sienta precedente, por supuesto, y después, digamos, esto de alguna manera termina retrotrayendo, si se quiere, o desnudando la situación totalmente oculta de una toma de decisiones que está por afuera de lo legal, por supuesto. Ajá. Pero implica mover todo el aparato judicial y que vos contrates un abogado, bueno, ya sabemos todo eso, pero a lo que voy Sí, es, sí, creo que lo más importante es generar conciencia cívica, conciencia ciudadana. Lo más mm, importante es despertar las mentes, despertar los espíritus, generar esta capacidad crítica de poder evaluar y no ser evaluados por, ¿me explico? Y a partir de ahí, con todo este nivel de resonancia, cada uno en el lugar donde pueda llegar a hacer un aporte, llega un momento donde es tanto el nivel de contestatario que la toma de decisión desde arriba cambia, se modifica, y esto no es una utopía, es una realidad. Cuando existe resistencia, por eso hay una convocatoria, también lo dice en la encíclica mía, justamente, habla de la resistencia, resistir, ¿no? Resistir. Acá dice, el desarrollo tecnológico solo merece llamarse progreso si se subordina al bien común y la custodia de la persona humana. La elección del futuro sigue en manos de la libertad y la responsabilidad humana. Entonces, detrás de todo esto, algunos dicen, bueno, se quiere buscar crear un Dios digital, ¿no? El Papa dice crear un Dios digital, ¿no? Y yo voy un poquito más, y no es de crear un Dios digital, sino decretar la muerte del Dios creador, ¿no? Decretar la ahí muerte va, del Dios creador. ahí va. Entonces, donde vos terminás no solamente siendo asistido, sino siendo reflejado, siendo rasterizado, siendo leído, siendo mapeado, utilizando ese insumo, perdiendo la capacidad inventiva, generativa, que es la esencia misma de la persona, porque yo ya no distingo si una obra pictórica es de Picasso o no es de Picasso, ¿me explico lo que estoy diciendo? Porque yo hoy agarro y cargo, están todas cargadas las obras de Picasso. Le digo, bueno, ahora haceme este escenario, pintámelo con el estilo de Picasso. Y sale toda una obra diseñada, ¿me explico? Entonces llega un momento de decir, che, Picasso, bueno, el que sabe del tema, tiene ojo especial, pero me explico lo que estoy diciendo, o sea, los patrones específicos de cómo pintaba tal artista, y en base a eso genero algo nuevo. Por eso hablamos de la inteligencia artificial generativa. Y después llega un momento donde esas obras se terminan vendiendo. O sea, reemplazó directamente, migró la capacidad humana, porque no es que ellos quieren emular. Una cosa no es emular, ¿me explico? No es que te están brindando un informe sintetizando 10, 4, 15, 20 links de información que vos estás solicitando con un buscador de búsqueda y te hacen un informe, un brief. Están generando, es una producción literaria, una producción artística, una producción de un libro.
Con lo cual están literalmente robando la esencia misma de la persona, que eso le pertenece a la esfera del ser humano, está pasando a la inteligencia maquínica. Ahora, qué loco todo esto, Gretel. El otro día me topé con una información acá cerquita, donde vivo en Rosario. Un grupo importante de medios creó una radio con IA. Esto me toca muy de cerca porque, bueno, hombre radial. Y era tremendo los comentarios de decepción de la gente, porque primero que no se habían dado cuenta que era una radio con IA. Y en segundo lugar, muchos se quejaban de la deshumanización, del sentimiento, bueno, de las cosas que por ahí sí un humano las puede hacer, como leer un mensaje en tiempo real y cuestiones de ese estilo, y cargar de cierta melancolía algún otro mensaje, pero paralelo a la queja hay un consumo de esas cosas. Totalmente. Entonces lo que yo digo es, yo veía todos los comentarios de queja y digo, che, señores, pero ustedes están consumiendo esa radio. Entonces, es como que cuando me pongo a hablar de estos temas, y te quiero plantear también a ver cómo la ves, Gretel, muchos están hablando de que va a haber que poner una cuota de esfuerzo humano para volver a humanizarse. O sea, estamos ya yéndonos a un extremo de deshumanización y ahora la única forma o herramienta que se nos viene a la cabeza a muchos es, bueno, ahora entonces hay que poner un esfuerzo a hacer lo que antes era habitual, ¿no? Crear los espacios, tratar de elegir cosas que, bueno, resulta hasta bastante incómodo y da mucha paja. Porque a cambio está lo otro que es gratuito, inmediato o económico. ¿Cómo ves ahí si bueno, queremos yo te voy empezar a a decir, vislumbrar? no, yo te voy a decir una cosa que es peor. Las corporaciones tecnológicas hoy están avanzando hacia un terreno a paso firme que es moralizar la máquina. ¿Sí? Esto que vos me estás diciendo, se hace un programa radial donde claramente se nota la frialdad, que no, bueno, no está hecho por humanos. Total. Bueno, las corporaciones hoy están trabajando en un código ético, una especie de manual a partir del cual se le dice a la inteligencia, de esto no te puedes mover. Es decir, bueno, este es el manual, tac, tac, este es el punteo, esto es la cuestión ética. Hoy, sabés perfectamente, que hay gente que se le paga chaucho y palito y hacen una tarea totalmente deshumanizante de ver contenido que no se puede ver a ojos humanos, de filtros, pero las explotan esas personas, les pagan la hora por ver videos que hoy vos no los ves en internet, porque fueron filtrados por esas personas que trabajan para eso. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Salieron películas de este tema, estamos hablando de algo que ya todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se le paga un sueldo? ¿Por qué se está filtrando lo que no se nace todo? Se tamiza. ¿Me explico? Se tamiza, como cuando uno va a la arena, viste que lo pasa a la arena, la tamizás. Los contenidos que vos ves en las redes están tamizados. Por eso hay gente que se le paga para eso. Eso por un lado. Por otro lado, se está trabajando en el código, como estamos diciendo. Entonces, en ese afán de moralizar el intelecto maquínico, ya imagínate donde ya Japón se está trazando objetivos digamos, de robots humanoides, de compañía social, porque ellos ven con un acuciante riesgo el aumento de la población vieja, donde ¿quién va a cuidar a nuestros adultos mayores? Ya no hay población, no nacen niños. O sea, como la población es de tipo estilo urna funeraria, donde hay mayor población de más edad que generación nueva que nace, automáticamente se está creando estos robots humanoides para el cuidado de adultos mayores y también de compañía, porque le resulta más fácil a una persona interactuar o tener un humanoide en aire, o sea, a medida quiere una esposa, quiere una mujer así, que sea con estas características, que me responda de esta manera. O sea, vuelvo a decir, hablamos del Dios digital, no, directamente es decretar la muerte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la esencia de nosotros es que somos seres volubles, somos seres imperfectos, somos seres humanos que en esa imperfección está la riqueza, en esa imperfección está la diferencia, está la singularidad, porque vos, Marcos Capes, sos distinto, sos único, sos especial, y no esto es digamos, un rezo de un psicólogo o un psiquiatra, no, te lo estoy diciendo, tu esencia es intransferible, es inalienable, pertenece a tu persona, va en tu ADN. Vos no podés ser replicado por una persona igual, Marcos Capes digital. Nunca, por más que tomen tu voz, tu gestualidad, nunca va a ser tu esencia, porque nunca va a ser un humano como vos.
Entonces, eso es lo que hay que recordarle a la ciudadanía. Jamás, jamás la inteligencia artificial generativa, humanoide, robótica, jamás, jamás va a poder replicar a un ser humano. Porque esta condición de vulnerabilidad, de fragilidad, de singularidad, de sensibilidad, es la que nos hace personas. Y esto no puede ser replicado por más avance tecnológico de corporaciones que quieran suplantar a la persona humana con esta idea del Human Plus, de que nosotros los seres humanos somos el óbice, somos el obstáculo para el avance y el desarrollo del futuro. Entonces, como la fragilidad de la persona trabaja 7 horas, trabaja 8 horas y ya no me servís porque yo necesito un 24/7, yo necesito que vos me respondas, no pagar salario, no pagar aportes, no pagar vacaciones, que no tengas hijos, si tenés un perro y si no que tengas un loro. O sea, ¿me explico? Entonces, como ya como persona no me resultas productivo a este sistema, bueno, entonces lo suplanto con un humanoide, lo suplanto con un robot máquina, lo suplanto con la inteligencia artificial y hoy por eso las mismas corporaciones se hicieron de toda esa información, ponen a entrenar personas a la inteligencia y después les llega el telegrama de despido. Pero Ahora, jamás Gretel, va a estar el dos tinte cosas. humano en esa situación, eso quiero decir. Dos cosas re importantes que te las estoy tomando. Decía recién, en la imperfección está la riqueza y nos hace únicos. Te contaba hace un minuto que un par de personas me comentaron algunos videos diciendo de que como estaba imperfecto, mi voz no iba con mis labios, había algún error ahí de grabación, era una IA. O sea que le quitaron la imperfección humana y la pusieron para el otro lado. O sea, se la pusieron a la IA cuando en realidad la IA es lo más perfecto porque es una máquina que compagina todo. O sea que lo que nos hace rico a nosotros ya lo pasaron para el lado de lo maquinista. O sea, ya empieza a haber una confusión ahí. ¿Me seguís? Y Lo sí. que nos daría una pista de que hay un ser humano, hoy ya puede ser contemplado de que es una máquina. Ya le entraron a la cabeza de ese ser, le reformaron, le cambiaron la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, teniendo en cuenta de que ya los seres humanos necesitan dormir, comer, ir al baño, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿A dónde va a ir toda esa producción que no se detiene? ¿Quién va a consumir todo lo que se produce ahora 24/7? Si cada vez hay menos seres humanos. Y algunos se atreven a decir, menos mal que están todas estas herramientas porque entonces de esa manera combatimos a la soledad. Y yo te la hago al revés a la pregunta. Esas herramientas son las que generan la soledad. ¿No? Como muchas de Totalmente. las cosas que Lo que es al pasa, revés. Marco, ellos lo que hicieron, eh, ¿cómo puedo explicar? Fueron pauperizando la condición humana para Exacto. tejer digamos, crear el escenario, la pauperización de la condición humana fue la antesala para crear el escenario del consumo que ellos mismos están generando con este tipo de oferta. Las corporaciones no lo hacen esto adrede. Esto ya viene, el desapego, la deshumanización, la desimportancia del otro, la otredad, como me explico, o sea, esta cuestión de la pérdida de empatía, esto ya viene, se aceleró desde el 2020, lo sonó perfectamente, Marcos. Exactamente, sí, Se totalmente. aceleró, digamos, todo esto del aula virtual y cuestiones que hoy quedaron, que hoy siguen utilizándose. Hoy, bueno, hagamos un meet. Mira, encontremos, ¿no? Hay gente, escucha esta, te manda mensaje, ¿cómo está? 80 mensajes, 80 mensajes, a mí me pasa. No sé cómo estás, cómo no. Mira, vamos a tomar un café. No puedo estar un siglo como estás, hice esto, y si no, mira, voy a conocer a la persona. Ah, dice, claro, no es más directo. Sí, más directo, vamos a tomar un café. O sea, Exacto. ¿me explico lo que estoy diciendo? Totalmente. Pasemos O los bifes, sea, está exacto. todo bien, vamos a tomar café, yo ahí conozco a la persona, puedo estar un siglo con la virtualidad de la nada que no sé, es increíble lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Las sí. Es reuniones una. Meet y todo eso. Por Sí. eso, bueno, vuelvo a esto de la estrategia, ojo con lo que están haciendo las corporaciones. La moralización de las máquinas. Fíjense cómo van Eso. piano a piano. La moralización de las máquinas y mañana ya tenés la réplica de un ser humano al lado, gestual, y te dicen la singularidad maquínica. Jamás va a haber singularidad maquínica, jamás. Pero ellos por eso están utilizando, vuelvo a decir, estas cuestiones de entrenamiento. Circuló también durante estos días, lo habrán visto, la cantidad de desguace que hubo de libros. Han roto lomos completos, destrozo de libros y han escaneado libros, 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 porque están viendo cómo hacer para que la redacción sea más amable, porque no es lo mismo un informe técnico que emana una inteligencia artificial después de haber leído cantidad de literatura, me explico, literatura clásica. Mm. Entonces, fíjense cómo ellos se están haciendo
derecho de autoría de por medio. Derecho de autoría de por medio. Porque mañana agarro un cúmulo de autores, saco un informe y no se le está pagando ningún tipo de valor a lo que es. Acá se están pasando cuestiones inimaginables, por eso la Unión Europea está trabajando en el marco regulatorio, a diferencia de Estados Unidos, que va por la no regulación, porque entiende el Ujú. gobierno que la regulación implicaría un retroceso o un freno hacia el avance del desarrollo de las corporaciones tecnológicas. Por el otro lado tenemos China, con una visión donde basta con que vos no me toques el PSG, el Claro. Partido Comunista Chino como el ideario, digamos, basta con que no me toque el resto, y van por esto de código abierto. El chip está entre medio de toda esta batalla porque ellos siempre dependían de Nvidia, o sea, los chips americanos, para poder nutrirse y hacer buena tecnología, por eso viene superando, pero hasta hace poco, porque ya a vuelta de página, ya China está librando esta carrera meteórica que hoy por hoy el posicionamiento es con la inteligencia artificial generativa. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, 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 Porque sí. hoy es inteligencia, por eso también el Papa habla del desarme. Porque mañana a los que se mandan a las batallas, a las guerras, son a los robots. Mañana Mm. se maneja todo a distancia y es increíble. Entonces, ¿dónde ese robot? Vos no le vas a cargar la importancia de una vida humana. Esa persona, perdón, esa máquina toma una decisión, ejecuta una decisión operada por un humano donde cargó ciertos patrones y dice, vamos a librar batalla en tal territorio. La muerte y la vida es un trámite. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Lo gravoso. Por eso el Papa insta urgentemente al desarme militar de la inteligencia artificial, que muchas han nacido estas corporaciones, primero con fines militares y después fueron avanzando a otros territorios. ¿Me explico? Inclusive, Gretel, voy a retomar una idea que compartiste y que usualmente también la he compartido en mis redes sociales, que lo que destruye a las naciones hoy en día son las creencias implantadas a través de, hoy en estos casos, mucha IA que se ve por ahí. Es como que la potencia militar, así sea controlada o manejada por robots, ya está quedando prácticamente en un segundo plano. Yo cuando observo, por ejemplo, lo que están haciendo con, qué sé yo, con Alemania, por ejemplo. ¿Entendés? Que le tiraron dos guerras y no lo pudieron romper. Y ahora, ideológicamente lo están detonando. España pasa exactamente lo mismo. Es como que cuando te implantan una creencia y van de a Sí, poco, como con el agua, viste, la van calentando de a poco, sí, como el cuento de las ranitas, sí. ahí vos rompés generaciones enteras, ¿no? Le cambiás la idea, entonces es como que implantás una amenaza, un peligro, una bomba desde adentro. Y eso Ah, lo hacen a través de la IA. totalmente, y acá hay una cuestión también digamos, de telón de humo. Ujú. El telón de humo es todo lo bueno que te venden de la inteligencia artificial, pero ¿cuáles son los requisitos necesarios para poner en movimiento todo este gran aparataje? Los recursos naturales, Ujú. la utilización de la energía, la utilización del agua, ¿sí? La utilización de gran extensiones de territorio. Por eso hoy Argentina se ha tornado en un lugar tan apetecible para la erradicación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Tengamos en cuenta este concepto, la soberanía de los recursos naturales. Es algo que ya está en la Constitución Nacional de nuestro país y hoy por hoy hay muchos que hacen vista gordo. Cuando digo muchos me refiero literalmente a quienes toman las decisiones, los stakeholders, o sea, los gobiernos, donde para esto no me conviene desarrollar la noción de soberanía, ¿no? Mm. Y esta cuestión de la soberanía también es un eje central en la Unión Europea, que habla mucho de la soberanía. Obviamente que Estados Unidos, no hablemos de Estados Unidos, es la otra campana. Con lo cual, bueno, acá, digamos, habla también el Papa sobre esto, las grandes batallas de poder, y dice que no basta con regularla. Lo dice así el Papa, no basta con regularla, es necesario desarmarla hasta hacerla acogedora. Este desarme es romper esta equivalencia que quiere trazar entre un poder económico y el poder tecnológico de las corporaciones tecnológicas. O sea, entonces por eso él habla del desarme para poder crear otro tipo de inteligencia artificial con esta noción comunitaria, digamos, y de bien común, ¿no? De Mm. bienes digitales globales comunes. Vuelvo a decir, las corporaciones están en este sendero de querer humanizar y darle un contenido almático, pero es literalmente imposible. Y acá detrás de todo esto está la comodidad del ser humano, donde acogió esta cuestión de benécere y de achanchamiento, porque una persona que ya no piensa por sí misma, sino que es ese otro, esa inteligencia maquínica, piensa por sí, toma la decisión por mí,
el aparato decide a través de la inteligencia artificial sobre mi persona, el gobierno decide sobre mi persona, toma decisiones con ese mapeo de por medio. Entonces llega un momento donde hay una pleitesía y un adormecimiento, ¿no?, ensordecedor de mutación de la persona, donde perdió su esencia y migró esa capacidad de competencia decisoria hacia una máquina. Entonces ahí por eso hablamos de este gran hiato, esta cuestión tan amorfa, donde ya no sabemos quién realmente está desarrollando la capacidad inventiva, porque nosotros, los seres humanos, estamos delegando eso plácidamente en las máquinas, ¿no? Mm. Y hablo de todas las edades, ¿eh? No, no importa la Sí, edad que sí, sí, sea, sí. en mayor o menor medida. Que hoy lo decías muy claro, Gretel, post-ridiculización del ser humano, venderlo como alguien, a ver, yo esto veo toda una preparación, a ver, una preparación, y ahora ya pasamos, si querés, luego de esto a una parte de salida, a ver qué podemos hacer. Sí. Yo digo, para que el oído humano no pueda discernir entre una IA y una banda que ha grabado en un estudio, sin lugar a dudas, tenés que haber tenido 10 o 15 años de reggaetón que es cuadrado y que no se mueve, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una preparación previa. Para que un ser humano le dé una validez a un robot como compañía, tenés que haberlo desacreditado antes como por ejemplo, hoy hay gente que dice los animales son mejores que los seres humanos. Claro, porque no te interpela, como tampoco te va a interpelar el robot. Entonces, hay una preparación y una humanización también de otras cosas que pretenden justificar nuestra intolerancia, nuestra pérdida de virtudes sociales, ¿no? Obviamente que eso nos provoca un aislamiento y ahí se te meten estas corporaciones, ¿no? Claro, eso que me estás diciendo vos es que se me hizo en la mente cuando hablaste de tanto de un animal o de una cuestión robótica, que tiene que ver con el arte de la escucha, ¿no? En un diálogo existe esta cuestión de emisor-receptor, emisor, receptor, hay una circularidad, ¿no? En esa circularidad emana un mensaje y hay una decodificación, ¿no? Ahora, si yo simplemente soy un emisor, y espero que el otro me responda, diste tú una información, desaparecí, no existió el diálogo, porque no hay un diálogo, no hay un ida y vuelta. ¿Me explico? Entonces ahí se rompió el diálogo, se rompió el mensaje, se rompió el circuito comunicacional. Entonces hoy, verbos, por ejemplo, inteligencia artificial. Necesito tal cosa, dame tal cosa, informame tal cosa, ya hasta la manera de redacción, viste, con la cuestión de los prompts, después te dicen, bueno, tenés que educarte, saber qué prompts, cómo redactar un prompt, o sea, hasta eso uno tiene que ver cómo formular la pregunta, porque también incluso con esa formulación de pregunta estás educando a la inteligencia maquínica, pero lo que voy es, se ha roto el circuito comunicacional. Hay una frase que también dice en la encíclica, la pregunta decisiva, ¿hace la vida más humana y digna la inteligencia artificial? Eso es la pregunta que tengo que hacer. Según la respuesta, ¿será Jerusalén o Babel? Porque en el afán de seguir creciendo, todos manejaban un único lenguaje, la Torre de Babel, y querían llegar al cielo, querían llegar a Dios, y todos hablaban el mismo idioma, hasta que Dios dijo, no, estos van a querer llegar a la estatura de Dios, y ahí arranca todo lo que es la dispersión, el nacimiento de las lenguas, ¿no? Eso está en la Biblia. Entonces, en realidad, no había un afán de querer llegar a Dios, era un afán de querer convertirse en Dios, esa Torre de Babel. ¿Me explico? Entonces, la homogeneización de pensamiento que hoy está suscitando la inteligencia artificial maquínica hace que se rompa la esencia misma de las producciones culturales, las producciones artísticas, las producciones literarias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la producción humana. Entonces, esta emulación constante y este afán por emular las competencias socioculturales de la persona, literalmente están atentando contra la dignidad humana. La encíclica dice, lo que salva a lo humano no es la autopotenciación técnica, sino la relación con Dios que libera y transforma desde dentro. ¿No? Fíjense lo que está diciendo. La liberación humana que transforma desde dentro. Y volvemos a lo mismo. La fragilidad de la persona, digamos, la diferencia, la diversidad en medio de lo que es una sociedad, hace que esas capacidades específicas reconozcan en vos misma la necesidad de llegar a un estadio, obviamente, de superación de vos mismo, de querer desarrollar objetivos, que con esto de la inteligencia artificial generativa se pierde todo tipo de
de innovación y de incentivo a querer mejorarte, porque nunca pareciera que la inteligencia humana va a poder superar este avance inusitado de inteligencia. Entonces, por otro lado, sería eh, la carrera de uno mismo que se pone con la vida para autosuperarse, número uno, porque ya por más que estudies 80 carreras, entonces la autosuperación no va. Segundo, la capacidad de lograr un premio, un reconocimiento social que también dignifica a la persona. Entonces tenemos la carrera con uno mismo, la carrera o involucrarse a nivel societal, una condecoración, un premio, lo que sea, un reconocimiento, ¿sí? Un premio Nobel, ya no hay más ni premio Nobel, porque ya están planteando introducir toda la información de miles y miles y miles de premios Nobel en inteligencia artificial para que parte de ahí salga desde genomas humanos hasta, bueno, grandes avances tecnológicos. Una cosa es lo medicinal, pero cosas que hoy el ser humano le llevan años, investigaciones que llevan añares, que tiene que ver también la prueba y error. No vamos a hablar acá de lo que fue el 20 y 21, la cuestión experimental social que hicieron con todas las personas, porque no se cumplimentaron las etapas de probatoria. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ujú. Entonces, hoy, con esto de la inteligencia artificial, donde meto toda la información de miles y miles de premios humanos, de premios Nobel, ¿no? A partir de ahí, bueno, va a haber un salto cuantitativo tremendo, impresionante, un avance, digamos, de la medicina, pero ¿se pasaron todos los estándares de prueba o después van a empezar a salir cuestiones experimentales? Por los conejillos India siempre tienen que ser Bueno, de las personas. ¿Me ya explico? fue en el 2020. Ya fue en el 2020 y van por eso. Eso por un lado. Y por otro lado, esta condición de vulnerabilidad hace que uno quiera llegar al creador, a Dios, en esa relación donde uno quiere ser mejor persona. ¿Me explico? Ser mejor Ujú. persona a partir de poder reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Del Señor en nuestras vidas. Entonces, vuelvo a decir, ya no existe la cuestión esta de human being, de mejorar como persona humana, y atenta directamente con esta relación directa de la persona hacia Dios. Entonces, literalmente es una batalla creacionista. Volvemos a lo mismo, que tantos años veníamos hablando del Human Plus, del transhumanismo y este avance de la robótica. Bueno, esto con la inteligencia artificial generativa se ve muy claramente que el error hoy es ser un humano. Mm. ¿Me explico? O sea, Sí, la sí, sí, sí. imperfección es ser persona. La ¿Explico lo que estoy imperfección es un diciendo? error. Aquel Claro, que diga algo que no te gusta es un error. Aquel por que te eso, interpele puede ser un error. Si te confundiste o fallaste por un par eso, de veces siendo por eso, parte del aprendizaje de vida, ese error también es otro error que debe ser evitado. Cualquier totalmente. síntoma físico tiene que ser evitado por todo. Bueno, un montón de cuestiones. ¿Cómo ves, Gretel, un futuro con respecto a qué podemos hacer nosotros como para evitar que esto nos inunde o que nos debilite? Porque en realidad, cuando nos permeabilizamos frente a todas estas herramientas, lo que más sucede es que nos vamos deshabilitando como ser, nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos una asistencia prácticamente en todo. Eh, Recién te pesqué ahí en algo que decías, bueno, esta conexión con Dios, ¿no? Que obviamente si se va rompiendo, ese lugar va a ser ocupado por estas inteligencias de las máquinas. ¿Qué pensás que se puede hacer al respecto como para evitar por lo menos que cada uno se desarme frente a estas cosas que van surgiendo? Bueno, en primer lugar, hemos hablado mucho sobre esto de la conciencia cívica, la conciencia ciudadana. Y al momento que necesitemos hacer una consulta o utilizar la inteligencia artificial, que partamos de la base de nuestro expertise, Ujú. que partamos de la base de nuestro conocimiento previo, nuestro background. No empecemos de cero una búsqueda, un desconocimiento pleno de algo, porque llega un momento donde esa información nos da un mapeo previo que, al no tener la capacidad de poder distinguir si es errado o no, como me pasó a mí, que hice una búsqueda de periodistas y aparece en grande, esta persona es argentina, me empieza a hablar todo, y no es argentina, es española, habla le escuché el acento, vive en España, es español, o sea, y aparte es muy conocido. Entonces, a ver, yo paso, no voy a ponerme a responder a inteligencia artificial, te equivocaste, esta persona es español, yo ya sé, pero yo busco las cosas con otro nivel, o sea, a lo que voy es, todas las personas tenemos que hacer esto. Cualquier tipo de información, tiene que haber una cuestión previa de análisis, de expertise, y después, bueno, si lo queremos volcar para algún aporte más, o ya tenemos armado
todo un texto, nuestras ideas, y lo único que hace es moldearlo, digamos, en una especie de presentación visual, es distinto. ¿Me explico? Ujú. O sea, ojo la utilización que le estamos dando. Eso por un lado, en lo que es investigación y búsqueda de información. Ni hablar, porque acá no vamos a hablar de ChatGPT, decir, me siento triste, me siento solo, ¿qué puedo hacer? Me siento deprimido. O sea, ya a ese nivel, no. Handicap de ese nivel, no, porque ya estamos perdiendo la baraja de las cartas. Mm, mm. Y para cerrar, nuestra relación y diálogo directo con Dios es muy personal, nadie puede medirlo, nadie puede mesurarlo, y nutrir ese diálogo y entender que esa fragilidad tiene que ver con nuestra esencia y a Dios le agrada justamente esa fragilidad, y en medio de esa fragilidad dice que Él nos da la fortaleza, el discernimiento, la sabiduría, pero tenemos que pedirla. Ahora, si estamos peticionando la sabiduría, la inteligencia a otro ente cognitivo, artificial, maquínico, literalmente, estamos nosotros mismos boicoteando esta relación personal con nuestro creador, que es un diálogo como tengo con vos, como estamos acá conversando. Ese diálogo simplemente es un diálogo con nuestro creador. Así que es importante no perder de vista ese horizonte, volver a nuestra esencia, volver a que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Y que la palabra tiene poder, que todo lo que digamos, lo que nosotros pensemos tiene poder. Dios nos dio poder y no necesitamos comprar o mendigar poder ajeno en la inteligencia artificial maquínica. Esperemos y instamos a la gente que nos está viendo y a los que nos van a ver a que no nos dé paja pensar que tenemos poder, porque ese poder que tenemos se puede utilizar, pero estamos en una instancia que si permitimos que esto nos siga avanzando, nos va a dar paja aplicar ese poder que tenemos, ¿no? Y por consecuencia vamos a seguir delegándolo, ¿no? Ahí es como que de alguna forma es eso. Así que, bueno, Gretel, agradecerte esta compartida y esta toma de conciencia en todo esto que avanza en muchos casos a una velocidad que ni cuenta nos damos. No, gracias a vos, Marcos, y bueno, vamos a mantenernos actualizados con todo lo que se viene, porque se viene, esto es impresionante. Ayer estaba viendo nuevos lanzamientos, ya están nuevos chatbots lanzando, es impresionante lo que está sucediendo, lo que está suscitando, ¿no? Así que es algo muy dinámico todo esto, y cada vez va a niveles estrafalarios, realmente. De hecho, hay chatbots que han lanzado y han tenido que retrotraerlos por el gran temor que no sabían cómo manejarlo, porque tenía un avance paradigmático que ni siquiera los gobiernos durante años han podido implementar. Así que esto viene en avance muy, muy importante. Y bueno, no descuidemos China, porque China ya para lo que es fin de este año, ya dieta se pone en la cumbre prácticamente topeteando a Estados Unidos. Totalmente, ¿no? Mucho se habla del poder sionista y yo digo, a que los chinos ya la tienen, pero ¿sabes qué? Claro, ya te hicieron un barrio chino en el medio de Buenos Aires, ¿verdad? Y yo, pues, estamos pensando que te van a sacar un pedazo de la Patagonia y ya te clavaron ahí. Digo, con todo el respeto, ¿no? ¿Viste? Porque a veces uno toma distintos temas para hacerse fuerte en el campo de la información, pero hay realidades que nos comieron y si Sí, vamos al punto de referencia no tenemos que sí. entender un poco que ya hay cosas que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo atrás y bueno, nada. Gretel, te mando un beso grande, gracias por esta compartida y estamos al tanto. Por ahí considerás también que hay algunos temas así. Te voy a convocar para más adelante cuando tengas un compost de novedades para hacer Dale, conciencia del avance de la IA y ver cómo perfecto. nos plantamos al respecto. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a toda la audiencia. Un cariño grande, toda la bendición. Chao, Gracias. chao. Chau, chau. Gracias.